Otro análisis, ¿sí?, que hay que hacer es básicamente el que ustedes conocen, y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿sí?, que es el de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí?, donde nos da la posición de la empresa con respecto a, ¿sí? Es lo que hace el análisis, este tipo de análisis. Nos ayuda a ver nuestra posición competitiva con respecto a, ¿sí?, compradores, nuestros rivales propios, más cercanos, los sustitutos, ¿sí?, los proveedores y, digamos, los ingresos de nuevos competidores potenciales. Ahora vamos a ir uno por uno. Entonces dijimos, para hacer un análisis del sector industrial y competitivo, características de la industria, análisis de Porter como segunda variable, y ahora vamos a ver algunas de estas cuestiones. Obviamente, ¿sí? Acuérdense, yo dije, cuando la industria está fragmentada y hay muchas empresas, ¿sí? Obviamente cuando los competidores son bastante similares en tamaño, ¿sí?, y su capacidad, y eso hace que la competitividad, ¿sí?, o ese antagonismo entre vendedores rivales, digamos, la competencia entre las empresas sea mayor. Cuando hay poca demanda o aumenta muy poco, también implica que la competencia también sea mayor. Digamos, cuando la demanda no tira, digamos, cuando todos crecen, cuando la demanda crece o la economía crece, ¿sí?, la torta se hace más grande, entonces todos crecemos y no pasa nada. Cuando la torta se empieza a achicar, ¿sí?, el problema es que todos quieren comer un pedacito de porción, si se quiere, del de al lado, de su competidor. Entonces, cuando la demanda o la economía no tira, la competencia tiende a aumentar. Cuando a veces empiezan a haber reducciones de precios, ¿sí?, cuando se compite en precio, después vamos a ver que necesitas tener una estrategia de costo para competir en precio. Entonces, bueno, tiende a ser más vigorosa, ¿sí?, cuando empiezan a competir con precio, porque lo que están tratando es de captar mayor demanda, entonces se genera mayor rivalidad. Una de las cuestiones también es, importante es, en este caso, cómo reacciona el consumidor ante esto, digamos. Si el consumidor le es como indiferente o no le tiene ningún costo, ¿sí?, tanto sea más que nada de tiempo y de análisis, cambiar un producto por otro, entonces eso hace que la competitividad aumente. Digamos, si el consumidor no es indiferente, pero en líneas generales no tiene ningún costo, no le sale nada cambiar un producto por otro, esto hace que genere mayor competitividad. Muchas veces genera mayor competitividad, obviamente, salirse que permanecer en el negocio y competir. Digamos, cuando uno sale, tiene costos más altos, entonces prefiere ser más aguerrido y genera más competitividad. Y hay otras variables más importantes, otras variables más que, si quieren, después las charlamos un poco en el Meet. Pero en líneas generales, estas son las cuestiones que generan una mayor competitividad. Obviamente, ¿sí?, esto ya más o menos ustedes lo hemos visto en otras unidades, en otras materias también, el tema de las barreras de entrada, ¿sí? Las barreras de entrada, digamos, yo ya sé, todos siempre le ponen cuáles son las barreras de entrada y todos te ponen siempre economías de escala. En general, cuando el sector industrial trabaja con economías de escala, significa que vos tenés que tener, ¿sí?, mucha producción para poder estar en equilibrio y ser rentable. De otra manera, digamos, no podés ingresar a un sector industrial.
Son por lo cual es una barrera importante en cuanto a la inversión de capital y la manera en que uno tiene que producir. Obviamente, también funciona como barreras, ¿sí? Obviamente el requerimiento de capital, digamos, para ingresar a un sector necesitas mucha inversión de capital. También la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje tiene que ver con lo que le puede llevar a, eso lo vamos a ver después también cuando hablamos del presupuesto de mano de obra, lo que le lleva a una masa de empleados, si se quiere, o a un montón de gente que vas a entrar a la industria, que requiere un montón de tiempo, ¿sí?, de aprendizaje de proceso productivo para poder producir las unidades que te tienen en equilibrio. Entonces, capaz que si la curva de aprendizaje es muy larga, ¿sí?, vos necesitas mucho tiempo, ¿sí?, de que los operarios o los empleados aprendan a hacer el trabajo para después estar en condiciones óptimas y producir. Entonces, muchas veces ese tiempo es muy largo y te funciona como barrera de entrada. También las preferencias de marca y lealtad del cliente muchas veces te funciona como barrera de entradas. El que pega primero y pega bien genera lealtad, entonces hace que después el resto que quiere entrar al sector les cueste muchísimo más y eso también es una barrera importante. Políticas reguladoras del Estado, acceso a canales de distribución, digamos, para poder distribuir en ese sector tenés que tener determinada logística y acceder a ella. A veces también eso te funciona como una barrera de entrada. Las presiones de los competitivas de los productos sustitutos básicamente está relacionada con aquellos productos que cumplen, ¿sí?, la misma función o tienen las mismas propiedades que satisfacen la misma necesidad que satisface el mío. Entonces, cuando un sustituto se transforma en un problema, básicamente cuando está disponible, ¿sí?, cuando hay mercado de ellos y están a un precio atractivo, digamos, cuando al consumidor el sustituto está accesible, entonces puede reemplazar mi producto por él. Y ese sustituto tiene características similares a mi producto que lo hacen atractivo al comprador, digamos, que tiene los mismos atributos, que tiene la misma calidad, que genera lo mismo. Entonces eso hace que el comprador vaya hacia él y, digamos, cuán fácil es que los compradores lo prefieran. Fíjense, en el libro está el ejemplo, pero ustedes acuérdense de hace muchos años atrás las operaciones de vista eran carísimas, ¿sí? Entonces, hoy operarse la vista es algo bastante, si bien no es algo barato, ¿sí?, pero hoy está mucho más accesible, razón por la cual es un sustituto a los lentes, ¿sí? Entonces, las operaciones de vista, al estar bastante más accesibles para la gente, se han transformado en un sustituto importante de lo que son los lentes y que muchísimos años atrás, no tantos, pero unos 6, 7 años atrás, 10 años atrás, eran imposibles de acceder a las mismas. Entonces, hoy, al estar más accesible la operación, la gente, el consumidor lo piensa diferente. Y después tenemos, obviamente, las presiones, tanto sea de los proveedores y después de los compradores, digamos. Los proveedores siempre pueden llegar a tener influencia competitiva cuando son lo cuando son lo suficientemente importantes y tienen un insumo crítico, ¿sí? Y cuando digamos, la empresa no puede conseguir otros o no hay disponibles para otros. Entonces, se transforma en un jugador importante dentro de un sector industrial porque es el que sus bienes no están disponibles o quizás salir a buscarlos afuera significa el exterior, para la empresa resulta también bastante más oneroso, entonces
es un gran problema. Como por ejemplo puede ser quizás el aluminio en nuestro país, digamos, cuando el que te lo provee es una sola empresa y se transforma en complicado. Entonces, digamos, muchas veces generar acuerdo de colaboración con los vendedores y proveedores, digamos, de los vendedores rivales y los proveedores, generan mejoras en la integración, digamos, en la relación proveedor con la organización, ¿sí? Y después, digamos, tenemos, obviamente, ¿sí?